Entonces, vamos a hacer una punción. ¿Cuál es la agenda de hoy? Preparación del paciente, preparación de la unidad, asepsia y antisepsia, posición del paciente, identificación del nódulo a punzar, selección del abordaje, el sentido y el sitio de la punción, instrucciones al paciente, selección de la aguja, cómo es el procedimiento, retiro de la aguja, la hemostasia, el extendido, el bloque celular, número de punciones, cuidados, postpunción, cómo es la curva de aprendizaje de este procedimiento y unas conclusiones interesantes. La punción de la tiroides es la punción con aguja fina que se realiza más frecuentemente en el mundo. Más del 50 o el 60% de las PAF en el mundo son las de las tiroides. Es el método más preciso y costo efectivo para evaluar citológicamente los nódulos de la tiroides, una sensibilidad muy alta, cercana al 90%, y una especificidad bien alta, cercana al 90%. Una tasa de falsos negativos y positivos baja, menor al 5%, y las muestras insuficientes oscilan entre el 10 y el 20%. Y eso también depende de la experiencia del operador. Ya la doctora Ligia nos comentó acerca de la lista de chequeo. Nunca hagan una punción si no han verificado todo lo que tienen en la lista de chequeo. Es bien incómodo a mitad de la PAF saber que falta algo. Al paciente se le coloca frío local. Ya la doctora lo explicó, reduce la sensibilidad, tiene un efecto vasoconstrictor y es útil, asepsia y antisepsia para todos. Para el paciente, bata, gorra y en algunos casos tapabocas. Para el médico, guantes, en algunos casos face shield. Y el transductor también debe tener su funda. La bibliografía te recomienda alcohol, Herdex, betadine. Nosotros utilizamos alcohol absoluto en la cara anterior del cuello y durante el procedimiento no utilizamos gel para ecografía porque no es estéril. Utilizamos gel antibacterial. La posición del paciente, aquí nosotros en Venezuela, posición supina, paciente acostado, boca arriba, con una ligera extensión del cuello dado por un cojín que mide aproximadamente 10 centímetros. De esa forma podemos hiperextender el cuello, pero no en todos lados se hace acostado. En Japón se hace sentado. Identificación del nódulo a punzar, vamos a seleccionar el transductor. Habitualmente utilizamos un transductor lineal, habitualmente, pero no siempre. Si los nódulos son muy grandes, muy voluminosos, podemos utilizar un transductor convex. Y en este caso, que estoy haciendo una punción de una tiroides sublingual, estamos utilizando un transductor microconvex cardíaco. Ajustamos la profundidad del foco, la ganancia y los demás parámetros ecográficos para poder identificar el nódulo a punzar. También tenemos que seleccionar el abordaje. Y vamos a utilizar, si utilizamos abordaje en eje largo o en eje corto. Todos los abordajes los debemos aprender nosotros, tanto en eje largo como en eje corto. Hay algunos autores que dicen que en los nódulos que se encuentran a nivel profundo se reduce un poquito la utilidad del eje corto. Sin embargo, en la experiencia nuestra, en nuestro hospital en los últimos 10 años, eso no ha ocurrido. ¿Qué dice en la bibliografía? Que la ventaja del eje largo es que podemos visualizar continuamente la punta de la aguja, que para estos autores se reduce significativamente las muestras no diagnósticas. Para algunos autores es la primera opción para PAF de tiroides, pero cuando utilizar el eje corto, si hay grandes vasos o la tráquea en el camino previsto de la aguja, o si el transductor tiene que estar inclinado para visualizar grandes nódulos detrás de estructuras óseas. En realidad, debemos aprender los dos métodos. Y nosotros decidimos en cada paciente, y dependiendo de las circunstancias, cuál de ambos métodos utilizar. ¿En qué sentido? Si lo hacemos en eje largo, tenemos que definir si lo hacemos en sentido céfalo-caudal, es decir, de arriba para abajo, transísmico, caudocefálico, de abajo hacia arriba, o lateromedial. Lo importante es que tengamos la información y sepamos adaptarnos a las circunstancias, que cada paciente es distinto, cada consultorio es diferente. Y según las circunstancias decidamos cuál de los diferentes abordajes utilizar. También tenemos que seleccionar la aguja, el calibre, la longitud y en nuestro caso nosotros heparinizamos la punta de la aguja.
¿Por qué el calibre? La bibliografía demuestra que en el caso de la paz de tiroides, mientras más delgada sea la aguja, tenemos mayor probabilidad de obtener muestras suficientes. Eso tiene relación con un fenómeno que se conoce como contaminación hemática de la muestra. Pareciera ser que mientras más gruesa es la aguja y más aspiración negativa hacemos, tenemos más material ensangrentado. Ya nos va a hablar la patólogo dentro de un rato. Y eso produce dificultades de la evaluación microscópica. Y en todo caso, mientras más hipervascularizado sea el nódulo, más delgada debería ser la aguja que nosotros utilicemos. ¿Qué instrucciones le damos al paciente? Le decimos que durante la realización de la punción, mientras la aguja esté dentro del cuello, no mueva el cuello, no trague y no hable. Anestesia local. Las guías dicen que no es necesario. Pero si a mí me van a colocar una aguja en el cuello, yo exijo que me pongan anestesia. Además, el no tener dolor es un derecho humano. Nosotros podemos perfectamente combinar, buferizar la lidocaína. Le colocamos un poquito de bicarbonato para convertirla a pH fisiológico. Y utilizamos una aguja número 30. Aguja número 30 y lidocaína buferizada. El paciente ni siquiera va a sentir la punción de la anestesia. Y se va a reducir en más del 90 o 95% el dolor de la punción que sí duele. ¿Y qué es la punción? La punción no es más que el desplazamiento descogiado de la aguja hasta el interior del nódulo. Una vez que nosotros estamos dentro del nódulo, hacemos dos técnicas, hacemos dos estrategias. Una es aspiración. ¿Qué aspiración? Es utilizar con este portajeringa, hacemos una presión negativa que busca crear un vacío y de esa manera se facilita la absorción del material citológico que yo necesito. Aquí yo debo destacar que no todas las punciones se hacen con aspiración. También existen punciones secas, punciones por capilaridad, no necesita presión negativa. Y la otra maniobra que nosotros hacemos es zigzagueo. Yo no sé de dónde salió el término zigzagueo, pero la utilizamos en el hospital desde siempre. Simplemente es un vaivén de la aguja dentro del nódulo que busca romper tejido para que con la aspiración entre a la jeringa y la podamos enviar para el patólogo. Hay ciertas zonas del nódulo que son más importantes y hacia las cuales yo debo dirigir la punta de la aguja. Una de ellas son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son aquellas áreas de interés hacia las cuales yo debo dirigir la punta de la aguja. Y en el caso de las macrocalcificaciones, lo que les comenté hace rato. Si la macrocalcificación tiene un grosor irregular, si hay calcificaciones interrumpidas o si hay una zona de tejido blando al lado de la macrocalcificación, hacia esa zona, hacia ese punto, yo debo dirigir la aguja. ¿Y qué pasa si no hay ni microcalcificaciones ni macrocalcificaciones? Yo debo tomar una muestra en los 4 cuadrantes del nódulo. De esa manera se incrementa la posibilidad de que yo tenga una muestra realmente representativa. Cuando retiro la aguja, cuando ya tengo material en la jeringa, en ese momento yo detengo el zigzagueo, libero la presión negativa y retiro suavemente la aguja. Hago hemostasia con presión, con una gasa estéril por 2 o 3 minutos, más tiempo si el paciente tiene diátesis hemorrágica. ¿Cuántas punciones hacer? La bibliografía habla de 1 a 5, otros autores hablan de 2 a 3. Nosotros habitualmente en el servicio hacemos 2 punciones por cada nódulo, pero en realidad tenemos que punzar hasta que tengamos material. El extendido. ¿Qué hacemos con las láminas que preparamos? Las dejamos secar 1 o 2 minutos y luego las fijamos en alcohol absoluto. Y rotulamos el frasco utilizando un lápiz, dado que con bolígrafo el alcohol hace que se corra. ¿Cuánto tiempo de secado? 1 a 2 minutos. ¿Qué es lo que dice la bibliografía al respecto? Si se hacen extendidos directos, colocarlos inmediatamente en etanol. Otros autores dicen de que
antes de que ocurra el secado del aire se debe fijar en alcohol, e incluso otros dicen que inmediatamente. Nosotros tardamos aproximadamente 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos se nos barre el material que tenemos en la lámina y se diluye en el alcohol. Nos esperamos 1 o 2 minutos y luego lo introducimos en el frasco. Preparamos también un bloque celular. ¿Cómo lo hacemos? Lavamos la aguja y la jeringa e introducimos el material restante del lavado en un tubo de ensayo con 2 a 3 cc de solución 0,9. Lo centrifugamos a 1800 revoluciones por minuto por 5 minutos. El sobrenadante lo desechamos y con el sedimento le agregamos formol diluido al 50% y rotulamos. ¿Cómo es la curva de aprendizaje de La Paz? El residente del primer año, el 32% de las muestras eran material insuficiente en primer año. En segundo año, ese número de material insuficiente bajó a menos del 3%. Conclusiones. La punción de la tiroides es un procedimiento sencillo, es poco complejo, es útil, es confiable, es económico y en realidad tiene muy pocas complicaciones.